Y polémica han generado los dichos del presidente Gabriel Boric, en que asegura que Bolivia no permitía la reconducción de ciudadanos extranjeros que no fueran bolivianos. Desde el vecino país señalaron que no existe ningún acuerdo que obligue dicha medida. Maribel Retamar con todos los detalles. ¿Qué tal, Maribel? Hola, ¿cómo están? Claro, ha escalado a nivel diplomático precisamente esta crisis migratoria que se vive en nuestro país, particularmente, por supuesto, en la zona norte. Esto por dichos que han emitido, por supuesto, las autoridades chilenas. Uno tiene que ver con lo que dijo en un comienzo la ministra del Interior, Carolina Toá. Ella habló que habían 20.000 expulsiones decretadas que no se habían podido finalmente llevado a cabo, esto apuntando a la responsabilidad que tenía Venezuela en el gobierno de Nicolás Maduro. Y por otro lado, en el día de ayer, el presidente Gabriel Boric, que recordemos se encuentra de gira por el norte de nuestro país, en Tarapacá, desde Colchane, que es una de las comunas, cierto, que ha vivido esta crisis migratoria con mayor intensidad, él señaló y apuntó a Bolivia como responsable, cierto, de finalmente no recibir a los expulsados de nuestro país que llegaban de forma irregular. Esto, claro, gatilló finalmente una respuesta del país vecino, pero primero los invito a escuchar las palabras concretas que emite el mandatario chileno desde el norte de nuestro país, esto en relación a Bolivia, que se le indica, finalmente se le acusa a ese país de entorpecer las expulsiones, cierto, de los ciudadanos que están en nuestro país y que tienen que ser reconducidos. Escuchemos al presidente Gabriel Boric. Desgraciadamente, algunos de ellos también vienen con un ánimo de delinquir. Y quiero ser muy claro en que esas personas que vienen a delinquir no son bienvenidas. Cada una de las expulsiones cuesta 2.700.000 pesos. Pero esto no es solamente un problema de recursos, es un problema de que no se abre el espacio aéreo, por ejemplo en Venezuela. Es un problema que los trámites administrativos para poder realizar el procedimiento de expulsión son muy engorrosos y muchas veces dificultan el encontrar a la persona que es objeto de la expulsión. Claro, precisamente estos dichos que pronuncia en el día de ayer el presidente Gabriel Boric sacó roncha, cierto, en los países vecinos, tanto también en Venezuela como en Bolivia. Desde Venezuela hicieron un llamado al gobierno chileno a respetar los derechos humanos de los migrantes y hubo también una respuesta del vicecanciller boliviano en la jornada de ayer, donde finalmente refuta al presidente Gabriel Boric. Él señala que precisamente la reconducción es una normativa chilena donde finalmente los otros países como Bolivia no tienen la obligación internacional de llevarlas a cabo. Escuchemos qué es lo que dijo el vicecanciller boliviano. No existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación. El procedimiento de reconducción al que se refiere el presidente Boric es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional. Segundo, en relación al tema de migración irregular, la posición de Bolivia ha sido y es que esos temas deben ser abordados con las autoridades de la nacionalidad de la migración de origen, evitando la estigmatización negativa del migrante y cualquier acción que pueda vulnerar derechos humanos. Sí, ahí escuchábamos, cierto, al vicecanciller boliviano siendo bastante claro en la respuesta que le da al presidente Gabriel Boric, en el sentido de que no existe ningún convenio entre ambos países para recibir a las personas que son expulsadas de Chile hacia Bolivia. Él señala también de que es una normativa chilena que ellos no tienen la obligación internacional de llevarlas a cabo. También hubo respuesta, lo decíamos en este despacho, precisamente también desde Venezuela, donde se había señalado y se le había exigido al gobierno del presidente Gabriel Boric respetar los derechos humanos de los migrantes. Toda una crisis, cierto, migratoria que ha escalado hacia la diplomacia entre ambos países y donde también fue abordada en el día de hoy por Carolina Toá, por la ministra del Interior, donde ella, claro, recuerda finalmente que no hay relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile desde el año 1978
Y además, tiene eco, ¿cierto?, en las palabras también que pronunció el presidente Gabriel Boric de finalmente emitir y exigirle a la Cancillería chilena de que se pueda retomar finalmente el diálogo con Bolivia. Escuchemos qué es lo que dijo la secretaria de Estado. Las personas que están expulsadas, que tienen un decreto de expulsión, no van a tener ningún perdonazo, no, en lo más mínimo. Se está trabajando para recuperar esa lista de espera que, quiero decir, no se acumuló en esta administración. Cuando el gobierno del presidente Boric asumió, ya había 20.000 personas con decreto de expulsión cursado sin que se hubiera ejecutado esta. ¿Qué es lo que sucede con Bolivia? Nosotros no tenemos relación diplomática plena con Bolivia. En el caso de Bolivia, cuando esto sucede con personas de nacionalidad boliviana, ciertamente son recibidas, pero si son personas de otra nacionalidad, Bolivia no las está recibiendo. Menuda meta tiene el nuevo canciller Van Claveren respecto a este tema. Es cierto, los problemas de diálogo, Maribel, que tenemos con Bolivia se manifiestan en este tipo de cosas. Pero creo que no hay que olvidar que acá el origen del problema no es Bolivia, es Venezuela. Los 7 millones de ciudadanos que han escapado de Venezuela son los que no solamente han llegado a Chile, sino que a todos los países, incluso a la frontera de Estados Unidos. Entonces también hay que poner sobre la mesa que ese diálogo y esa conversación tiene que ser entre tres. Y me parece francamente impactante, además, que la Cancillería venezolana sugiera que Chile tiene que respetar los derechos humanos de los venezolanos que llegan acá. ¿No cabe la pena preguntarse por qué salieron escapando de ese país estas personas? Sí, bueno, precisamente a eso apuntaba los dichos de Carolina Toá, ¿cierto? La ministra del Interior. Ella apuntaba a esta responsabilidad particularmente a Venezuela, porque ella señalaba un número bastante decidor, que son más de 20.000 expulsiones decretadas que no han podido ser ejecutadas. Esto por responsabilidad, decía ella, precisamente de Venezuela. Y de ahí, ¿cierto?, la respuesta de ese país con respecto a que Chile debe respetar los derechos humanos de los migrantes. Y por otro lado está ya este otro, por así decirlo, impasse diplomático con Bolivia, que tiene particularmente la idea de finalmente llegar a un diálogo, a retomar las conversaciones. Lo dijo el presidente Gabriel Boric, también lo dijo, cierto, la ministra Carolina Toá hace un pocos minutos acá en un punto de prensa. Iba a haber una declaración en un comienzo precisamente del canciller Alberto Van Claveren acá desde el Palacio de la Moneda. Finalmente, por temas de agenda no se pudo llevar a cabo, así que vamos a estar también muy pendientes si es que hay un punto de prensa, una declaración formal de Cancillería con respecto a la respuesta que se le va a dar a Bolivia, sobre todo cuando finalmente lo que urge, lo dijo así el presidente Gabriel Boric, es finalmente llegar y retomar el diálogo para superar la crisis migratoria entre todos estos países, Venezuela, cierto, Chile y también Bolivia. Sí, sería interesante y positivo tener una declaración del nuevo canciller. Sabemos que lleva pocos días también. El presidente está en el norte del país, habrá un punto de prensa. También vamos a estar pendientes si es que le preguntan por ese tema. Maribel Retamal, muchísimas gracias. Buenas tardes.